También podemos saludarnos hoy día, podemos decir Shabbat Shalom, Shalom Aleichem. Y la verdad que es bueno que podamos marcar y transitar los tiempos señalados, ¿no? Y qué bueno que podamos tener digamos, ese contacto con nuestro Padre Eterno a través de sus instrucciones, sus mandatos, ¿no? Y bueno, justamente hoy día tenemos para compartir, digamos, como retomamos la parashá, que para este Shabbat toma justamente el nombre de Haraimot porque es después de la muerte, ¿no? Y de alguna manera se engancha, y lo tomé justamente porque también se engancha para marcar digamos, un tiempo en donde tenía perdón, voy a tomar un segundito porque no me anda el mouse, porque no he puesto ¿cómo se llama? El, el conversor. Así me tomo un segundito para no interrumpir enseguida. No me di cuenta, a ver, ahí está, ahora creo que va a enganchar. Este, y les decía que estaba tomando justamente esta parashá donde empieza a hablar de Levítico, de, de lo que sería, a ver si engancha ahora, perdón, que tengo, a ver si, no sé por qué no me engancha, a ver si... A ver si podemos avanzar con este. ¿Me preparás aquel otro que está allá porque no sé por qué no toma este? Bueno, eh, prepáramelo así mientras yo sigo acá. Bueno, lo que decía es que ahí ponen la pila de este en todo caso. Decía que esta parashá comienza justamente después de lo que pasó con la muerte de Nadab Abiú, y que, bueno, por eso se llama después de la muerte, ¿no? Ahí están dando justamente, ahí se nota que nada. Ajá. Bien, bien, bien. Gracias a mi hermano, ¿no? Estimo que ahí va. Tampoco quiere andar. A ver, ¿qué pasó acá? A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar de vuelta. A ver si ahí tampoco engancha. Ahí parecida. Tampoco. A ver qué ha pasado. Eh, Vamos a ver si son los, estos impedimentos técnicos previos que no nos dimos cuenta de haberlo marcado recién. Bueno, mientras preparamos, yo voy a ir avanzando acá lo que pasaba en ese entorno. O sea, nosotros estamos marcando acá el contexto de este día, de este Shabbat, es Levítico 16, ¿no es cierto? 17 y 18. Vamos a tomar básicamente la primera parte, que es Levítico 16, en donde empieza a marcar un tiempo que es cuando el Kohen Gadol, ¿no es cierto?, el sumo sacerdote, entraba a un lugar que se llama el lugar Kodesh Kadoshim, el lugar santo santísimo, un lugar que solamente entraba una vez al año, ¿no? En lo que se conoce en tiempo de una de las Moedim de más adelante, y fíjense que no digo de una de las fiestas, sino de una de las Moedim justamente, que más adelante se va a dar en el séptimo mes. Recién estamos transitando el primer mes, llamado Aviv, pero en el séptimo mes se va a dar este llamado justamente que se llama Yom HaKippurim, Día de las Expiaciones justamente. Y al entrar al lugar Kodesh Kadoshim, el del santuario, el Cohen justamente, o el Cohen Gadol, hacía algunas cosas que de alguna manera vamos a marcar y que vamos a ver una connotación totalmente relacionada con lo que es nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que vamos a ver que en otros contextos digamos, de nuestros hermanos de Judá, no toman justamente esa forma de verlo, ¿no? Porque de alguna manera no están relacionando a Yeshua con estas modelos. Pero sin embargo es así. Otra de las características, como he puesto acá sobresalientes del Día de las Expiaciones, es el tema bueno, a ver si me está corriendo, es el tema
de la suerte echada justamente sobre los dos machos cabríos para determinar cuál debe ser la ofrenda a Yahweh, justamente. Me están cambiando todo acá, acá no ven nada, pero tengo un lío acá. Bien, bien, gracias mis hermanos. Bien, yo hablaba acá y me corrían en pantalla, bueno. Entonces decíamos que a partir de este versículo, de alguna manera, vamos a empezar a ver el versículo, los dos primeros versículos de Vayikra, de Levítico 16, y ya empiezo a leer, así ya entramos en camino, a pesar de este arranque medio forzado, ¿no? Trabado. Bien, decíamos entonces que el Eterno es bueno y misericordioso, ¿no? Gracias, bendito Padre. Levítico 16:2, dice así. Jehová, el Eterno dijo a Moshe: di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el santuario, detrás del velo, ante el propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, pues yo me manifestaré en la nube sobre el propiciatorio. A partir de este versículo que estamos viendo, se empieza a explicar toda la actividad que iba a tener el Cohen Gadol, que tenía lugar en el santuario allí, ¿no? Una vez al año, justamente en el día conocido como Yom HaKippurim, en donde conducía una ceremonia especial para purificar el templo y justamente el pueblo. De ahí, de todo ese contexto vamos a estar hablando, ¿no? Bien, en lo que sería el Caporet, justamente, que es el propiciatorio, justamente, que era el lugar, digamos, la cubierta, esto viene de capar, la palabra caporet, justamente, que es cubrir, justamente, esa parte de arriba de lo que sería el arca, justamente, de los pactos, justamente, allí es donde ministraba normalmente, justamente, bueno, a Aarón se le atribuyó ministrar allí, se le instruye, pero normalmente el único que tenía acceso a ese lugar era Moshe, pero a Aarón se le instruye que solamente podía entrar, él como Cohen Gadol, una sola vez en el año, que era en este día, en el día 10 del séptimo mes. Este es el día llamado de las expiaciones. Algunas veces lo hemos encontrado escrito como Yom Kippur. Yom Kippur está en singular, pero como se hacían varias expiaciones, ya vamos a estar viendo, por eso está en plural, Yom HaKippurim, justamente. Entonces, era el lugar de alguna manera donde se revelaba justamente originalmente a Moshe. En ese mismo lugar él hablaba desde allí, de entre los dos querubines se manifestaba el Eterno a Moshe, pero a Aarón se le decía allí como estamos viendo, se le instruía justamente a entrar de una manera especial, que lo vamos a estar viendo, de atuendos o de lo que tenía que hacer justamente para que no muriese, para que no pasase como lo que pasó con los dos hijos justamente de Aarón, que viene el relato del capítulo anterior, el capítulo 15, justamente de lo que pasó, que murieron. Más allá del contexto, de si entraron en alguna circunstancia rara, digamos así como pareciera, pero no entramos en ese detalle, sino que evidentemente no entraron en los tiempos señalados. Por eso es que es importante que nosotros transitemos en sus tiempos, no en cualquier tiempo que me parece que puede ser aquí. Bueno, no, el Eterno marca sus tiempos, por eso tenemos su calendario, con un orden, digamos, adecuado para marcar no solamente los días, sino los meses y las estaciones, los años. Entonces, todo esto también tiene que ver con esto. Por eso que cuando de alguna manera no somos receptivos a hacer su voluntad, cumpliendo sus tiempos, pues tenemos consecuencias. Allí vemos que Él instruye, dice allí, como se le decía justamente anteriormente a Moisés, allí me reuniré contigo, yo hablaré contigo desde arriba de la cubierta del arca, desde entre los dos querubines que están sobre el arca, le decía a Moisés para el testimonio acerca de todas las órdenes que yo te estoy dando para los Bené Israel. Allí se le decía a Moisés, pero justamente al Cohen Gadol se le instruye entrar solamente una sola vez al año, ¿no? Y no se le estaba permitido entrar en otro momento. Por eso el sumo sacerdote, que se le llama, pero el Cohen Gadol tenía que cumplir con la instrucción de Levítico 16, que dice en el versículo 13, pondrá el incienso sobre el fuego delante de Jehová, y la nube de incienso cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, así no morirá. Él, antes de entrar, ponía justamente, es como que formaba una nube, por decirlo así, y no veía directamente a la manifestación del Eterno por sobre ese caporet, sino que el incienso, la nube justamente
velaba así era la instrucción, más allá de que era solamente ese día que podía entrar, se le daba las condiciones en que iba a entrar. Además, la vestimenta con la cual iba a entrar también caracterizaba, no con todo el atuendo que normalmente tenía el Cohen Gadol, ¿no? Bien, ese incienso era como que protegía, por decirlo así, de que no se lo viera directamente. A Moshe no tenía problema, Moshe, como lo vimos, Moshe entraba, él de alguna manera hablaba, que tenía ese contacto directo con el Eterno, manifestándose desde allí, desde ese caporet, desde el lugar entre los dos querubines, ¿no? Bueno, continuando con ese versículo, con el capítulo 16 de Vayikra, vamos a ver el verso 4 que ya dice, se vestirá la túnica, estamos hablando del Cohen Gadol, ¿no? La túnica santa de lino y los pantalones de lino estarán sobre su cuerpo, se ceñirá el cinturón de lino y pondrá el turbante de lino sobre su cabeza. Estas son las vestiduras sagradas, se vestirá con ellas después de lavar su cuerpo con agua. O sea, se le estaba instruyendo al Cohen Gadol que no podía entrar así de una, como quien dice, aunque fuese el día determinado. Entonces ya estamos viendo varios procesos justamente de cómo debía de presentarse, no de cualquier manera, sino primero tenía que ser rajat, ese lavado que no era una inmersión, no era tevilá, era ratjá, era un lavado completo del cuerpo, sí, pero no una inmersión como en otras veces vemos que se da. Acá se lavaba el cuerpo completamente. Luego se vestía, es decir, se sacaba las vestiduras de alguna manera de Cohen Gadol. ¿Se acuerdan que en algún momento hemos visto esas ilustraciones donde tenía, bueno, un atuendo totalmente distinto, unas cosas que caracterizaban lo más externo que uno siempre veía en las gráficas justamente, o donde estaban esa pechera, por decirlo así de alguna manera, con las 12 piedras, que era algo ilustrativo, profético de las 12 tribus, y bueno, todo eso no, ni siquiera ese, digamos, atuendo exterior, bueno, nada de lo que por ahí se lo ve, inclusive por ahí hemos visto ilustraciones erróneas, ¿no? Donde se lo ve como que ministra delante el Cohen Gadol, ¿no es cierto? Con unas vestimentas de Cohen Gadol normales, pero adentro del arca, frente al arca. Eso es erróneo. Acá vemos claramente que le dice todo de lino fino, blanco, resplandeciente, de alguna manera sencillo, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Esto es lo que se le pide que entre al Cohen Gadol, que se retire todo lo que exterioriza y que se manifestaba con grandeza, por decirlo así de alguna manera, como era del Cohen Gadol, y que entrase en forma sencilla, humilde, lino fino, blanco, resplandeciente, un solo día a la vez, digamos en el año, en un momento especial, con alguna circunstancia especial para que no muriese. Mi hermano Atuel. Sí, con lo que decías de que muchas veces hemos visto imágenes con todas las vestiduras ministrando delante del arca, también está la tradición de que las campanitas que tenían en las vestiduras también eran para cuando entraban a la amistad delante del arca, si entraban en pecado, morían, entonces las campanitas que antes sonaban, los de afuera escuchaban eso, entonces los sacaban con una soguita, en el pie, no sé, todo lo que decía la historia. Pero cuando entraban no usaban las campanitas, no usaban esa ropa, usaban solamente ropa lino, no usaban las vestiduras sacerdotal con las campanitas y con las granadas colgando. No, evidentemente que no era para esa circunstancia no era que estamos viendo. Que posiblemente se usase en algún otro momento, pero no sé por qué. La verdad que sí, es cierto, también lo he leído y hemos visto algunas veces esas ilustraciones y aún más ese compartir esa vestimenta como que entraba. Pero no, acá es clarito y tiene una connotación. El Cohen Gadol o Hagadol no se introducía en el interior del lugar santísimo con la vestidura sacerdotal que usaba para servir en el exterior del lugar Kadosh, ¿no es cierto? Las cuales contenían oro, piedras preciosas, que otras cosas que lo que tenía esa vestimenta que la hemos visto muchas veces. El lino, esto que estamos hablando, era un tejido común que se utilizaba para confeccionar ropa y que se obtenía de la planta, bueno, de unas fibras justamente del lino que esta se cortaba cuando las semillas habían madurado casi por completo, se dejaban secar los tallos al sol y luego se remojaban para ablandar esas partes de una manera fibrosa, leñosas, ¿no? Se volvían a secar, se golpeaban nuevamente, se separaban las fibras y finalmente estas se hilaban para de una manera conformar la ropa del lino. Tenía un proceso de por medio. Como vemos en este verso 4, las ropas con las que el Cohen Gadol se vestía para entrar al lugar Kadoshim eran de lino fino, blancas y simples.
Estas ropas sirven para recordar la breve y pasajero de la vida y también la pureza con la cual debemos vivir en todo tiempo. Y especialmente cuando llegamos a ese tiempo, ¿no es cierto? El tiempo de, bueno, que faltan todavía 6 meses por delante, ¿no? Pero cuando lleguemos a ese tiempo donde allí, de alguna manera, se ve la expiación del pecado, de alguna manera del transitar del año, porque eso es lo que de alguna manera se estaba llevando adelante en ese momento, la expiación por el pecado, que de alguna manera era distinto al momento del Corbán Pesa, que venimos de alguna manera transitando este tiempo de Pesaj. Nosotros estamos en este tiempo de Pesaj justamente, digo tiempo porque básicamente es un tiempo que concluye justamente allá en Shavuot, que está relacionado justamente con lo que comenzó Yeshua haciendo el Corban de Pesaj, que de eso vamos también a verlo también. Entonces todo esto que estamos viendo nos va preparando para decir cómo debemos de transitar. La blancura justamente habla de ir sacando, como hemos estado trabajando en esta semana que ya hemos concluido hace un día o dos atrás, donde hablábamos de sacar toda la levadura, ¿no es cierto? No solamente de la casa, en lo físico y natural, sino trabajar en sacar la levadura de nuestro cuerpo. Bueno, el trabajar y llevar justamente, que llevemos una vida de pureza es también a donde apuntamos para llegar a ese tiempo justamente de Kippur justamente. Es más, esta para allá se suele haberse dar dos juntas a veces con otra que se llama Kadoshim justamente, que van pegadas porque tienen que ver justamente en ese contexto de transitar en pureza, ¿no? Bien, Levítico 16:4 al final dice, se vestirá con ellas después, con las vestiduras blancas, ¿no? Después de lavar su cuerpo con agua. En aquel día el Kohen Gadol debía hacer purificación en agua cada vez que se cambiaba su ropa para servir en el lugar santísimo. Antes de vestirse de lino debía purificarse justamente. Y bueno, seguimos viendo el tema de lino fino, resplandeciente y limpio. Se ha dado, dicen justamente Revelaciones, que Apocalipsis 19:8 dice, lino fino, resplandeciente y limpio se le ha dado para vestir. Lino fino son las obras justas de los Kadoshim de Jehová. O sea que ya allí cuando está el que está instruyendo, que es Yeshua HaMashiach mismo, allí en Revelaciones a Juan, él lo está marcando. Lino fino son las obras justas justamente de los Kadoshim, de los que nos preocupamos a andar conforme a la voluntad que el Padre nos ha marcado. Lino fino habla de buscar, de transitar en Kedoshim, en Kadoshim justamente, en santidad. Eso es lo que debemos de apuntar. Es un trabajo diario, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, tengo levadura, estoy trabajando, estoy sacando, estoy limpiando. Bueno, es eso justamente, tratar de vestirnos, que de alguna manera simbólicamente de lino fino. Especialmente se le instruía al Kohen Gadol de ministrar ante el Eterno allí, ante el Caporet, donde iba a ministrar especialmente, que vamos a ver lo que hacía con ese atuendo, de esa manera, sencillo, mostrando que tenemos un tiempo limitado en esta vida que el Señor nos regala, ¿no es cierto? Y que debemos de transitar lo más sencillo posible, buscando justamente la blancura representada justamente en hacer sus obras, ¿no? Vayikra 16, 5 y 6, el verso 5 y 6, continuando, recién vimos hasta el verso 4. Verso 5 dice en Levítico 16, 5, de la asamblea de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos como sacrificio expiatorio y un carnero como ofrenda ígnea. Y el Sai dice, a Aarón acercará su propio novillo de sacrificio expiatorio y procurará la expiación para sí mismo y para su casa. Esto vamos ya viendo todo este proceso de lo que estaba haciendo justamente en ese día. Mucho trabajo, y estaba él solo, porque en otros momentos vemos cómo se hacían sacrificios, ¿no es cierto? Hacían ofrendas, de alguna manera, muchas ofrendas en determinados tiempos, pero acá él estaba solo. Él solo, tenemos que tener la característica, él solo llevaba adelante todo este proceso, ¿no? Y Aarón acercará su propio novillo de sacrificio expiatorio y procurará la expiación para sí mismo y para su casa, preparándose para después ministrar
y presentar el sacrificio por el perdón de los pecados del pueblo. Él primero trabajaba en su propio ser, justamente, en su propia persona, o trabajaba o presentaba por el sacrificio expiatorio por su persona, por sí mismo y para su casa también. Bien, vemos anteriormente el verso 5, de ahí vamos a tomar un poco más, que tomará justamente 2 machos cabríos como sacrificio expiatorio y un carnero como ofrenda ígnea. Bueno, de eso vamos a hablar seguidamente. La parte central de esta ceremonia, que era cuando el Cohen Gadol presentaba un novillo y 2 machos cabríos como ofrenda especial, es de lo que vamos a estar viendo, ese momento especial allí, algo que para muchos de las comunidades de los hermanos de Judá, por ahí pasa a ser un poco de esos hukim, de esas cosas, preceptos que no son entendibles. Ya van a ver por qué les digo esto. Primero sacrificamos a Aarón al novillo para purificar el templo de cualquier impureza provocadas por los pecados del Cohen Gadol y de su casa, como hemos visto recién justamente. Continuando después con los versos 7 y 8, fíjense, qué interesante, acá un poco está el corazón de lo que queremos marcar. Tomará los 2 machos cabríos, justamente, y los parará ante el Eterno, en la entrada de la tienda de reunión. A Aarón echará suertes, justamente, sobre los 2 machos cabríos, uno para el Eterno y uno para Azazel. Lo vuelvo a leer, justamente. Tomará los 2 machos cabríos y los pondrá de pie ante el Eterno, en la entrada de la tienda de reunión. A Aarón echará suertes allí, justamente, sobre los 2 machos cabríos, uno para el Eterno y uno para Azazel. Vamos a seguir leyendo eso. Vayan tomando visión de lo que estaba pasando. 2 machos cabríos allí, justamente. Uno iba a ser presentado para el Eterno en lo que sería una ofrenda especial, ¿no es cierto?, donde vamos a ver qué es lo que se hacía, y el otro, de una manera especial, también se echaba suerte y caía para Azazel, se le llama así. Ya vamos a ir viendo ese tema. Bien. Luego se echan suertes para escoger uno de los machos cabríos y sacrificarlo para purificar el templo. Uno de los 2 se hacía el sacrificio sobre el que caía, que le llaman para Adonai, ¿no? para el Eterno, para Jehová, para purificar el templo de cualquier impureza provocada por cualquier pecado del pueblo de Israel en general, porque eso se sacrificaba todos los años. Hacía este momento especial donde se presentaba esta ofrenda especial justamente por los pecados del pueblo, ¿no? Y bueno, y algo más que vamos a ver con el otro animalito, ¿no? Fíjense el verso 9, ¿qué dice? El 16:9. A Aarón acercará el macho cabrío designado por sorteo para el Eterno. Muchas instrucciones le llaman para Adonai, pero es para Jehová, para el Eterno. Y harán con él un sacrificio expiatorio. Con este presentado para el Eterno, hacía sacrificio expiatorio cuando caía suerte sobre este. Vamos a ver, al final vamos a ver algo especial en este contexto que tiene mucho que ver. Fíjense, acuérdense, se echaba suerte, ¿no? Es como diciendo, mano derecha, mano izquierda, a ver cuál sale. Fíjense, a ver cuál sale. Esto es importante que vamos a ir viéndolo, vamos a dejarlo para el final. En el verso 10 dice, y el macho cabrío designado por sorteo para Azazel, el que quedaba vivo, el que no se sacrificaba, se parará vivo ante él, ante el Eterno, para procurar expiación por su intermedio, para enviarlo a Azazel en el desierto. He tomado esta traducción justamente de Torah 1999, que se llama así la traducción de esta Biblia, que lo expresa mucho más claro que otras, ¿no? Dice, y el macho cabrío designado por sorteo para Azazel se parará vivo ante el Eterno, para procurar expiación por su intermedio, para enviarlo a Azazel en el desierto. Vamos a ver y vamos a repasarlo esto. Es muy interesante esto que te pasa acá justamente. Antes de enviar al macho cabrío al desierto, el Cohen Gadol imponía manos sobre la cabeza de este animalito, ¿no es cierto?, el que era para Azazel, imponía manos sobre la cabeza y confesaba todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualquiera que fuesen sus pecados, transfiriéndolos de esta forma a la cabeza del animal. Por eso que es importante que de alguna manera sepamos de que esto existe también este tema de la transferencia, justamente, que en muchos lugares se usa, ¿no?
Y bueno, entonces por ahí vemos personas que hacen algunas cosas sobre otras personas imponiendo mano, ¿no? De alguna manera tenemos que saber quién está imponiendo mano, porque esto es importante, saber de que hay transferencias, si la persona no está en pacto, si la persona no está transitando en Kadoshim, digamos, en una vida en Emuná, sepamos que puede estar transmitiendo otras cosas. Acá lo vemos, antes de enviar al macho cabrío al desierto, el Cohen Gadol imponía manos sobre la cabeza y confesaba todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualquiera que fuesen sus pecados, transfiriéndoselo de esta forma a la cabeza del animal que iba a ser por hacer. En el verso 21 dice, a Aarón apoyará sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío, confirmando lo que estoy diciendo, y sobre el macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todos sus pecados de rebelión, entre todos sus pecados, y lo colocará sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará con un hombre designado al desierto. Esto es lo que dice el verso 21 justamente de Levítico 16, lo que estaba ratificando lo que yo estaba compartiendo recién. Bien. Y ahora vamos a ver justamente la relación profética asociada a este contexto justamente. Y como he puesto acá, para la mayoría de nuestros hermanos de la casa de Judá, este sentido de este ritual, ellos dicen así justamente, que pertenece al reino de lo sobrenatural. Esta parte justamente, donde no de la parte de la expiación por la sangre, porque eso era algo que normalmente se hacía y sabemos que la única manera de expiación justamente es por la sangre, porque en la sangre está la vida justamente. Entonces, no en esa parte, sino en la parte de lo que se llevaba este animalito, este macho cabrío que vivo se los llevaba al desierto, justamente habiéndole puesto justamente esas manos, digamos, sobre su cabeza. Y bueno, los rabinos generalmente dicen esto pertenece a la categoría de los preceptos de la Torá que no se explican, que se llaman hukim, que viene de huk justamente, de las cosas inexplicables, como la vaca alazana también, es uno de los... Para la vaca alazana también tenemos otra apertura que nosotros especialmente por misericordia de nuestro Padre Eterno nos ha permitido levantar un poquito la venda que nos tenía cegado. Simplemente vemos un poquito más. ¿Y cuál es? ¿Por qué vemos? Porque hemos podido reconocer que ese cordero, ese corbán pesa, que también vamos a ver que también pasa a tener la sangre de ese momento digamos del sacrificio de Kippur, que corta los pecados, que se lleva el pecado, que es Yeshua HaMashiach también en ese momento presentando ofrenda en el lugar celestial. Eso es un poco el contexto que vamos a ver. Entonces, cuando reconocemos que Yeshua es el Mashiach que habría de venir, justamente profetizado, anunciado que habría de venir, pues de alguna se nos alisa el entendimiento de muchas cosas. Es lo que pasa con, no digo todos, con algunos justamente de nuestra hermana casa de Judá, que al no tener y no reconocer que Yeshua es el Mashiach, el Mashiach esperado, entonces este entendimiento se le pasa a ser no entendido, justamente, no se abre el entendimiento. Nosotros tenemos esta apertura y es lo que vamos a ver ahora, de qué significa ese animalito, ese macho cabrío llevado al desierto. En este punto el Eterno nos retiró un poco, como digo, el velo justamente, es lo que les decía, y nos permite ver el mensaje profético de lo que hizo el enviado del Padre de los cielos, que era el Shiloh, quien es Yeshua HaMashiach, el Shiloh, el enviado. Entendemos que es un símbolo de lo que era necesario cumplir por Yeshua HaMashiach, por el sacrificio de sangre para la remisión de nuestro pecado allí justamente. Entonces, según esto, el sacrificio de sustitución fue cumplido por Yeshua HaMashiach justamente. Justamente él hace ese corbán pesas en su momento, ¿no? Pero después vamos a ver cómo también ministra en este tiempo, en el lugar celestial, en el santuario celestial, ministra en Kippur con su sangre. Él está presentando su sangre, pasando a ser justamente ese cordero, ese macho cabrío de Kippur, cancelando el pecado. Eso es capar, Kippur, justamente. Eso es cubrir, sacar, cancelar el pecado, justamente. Porque en Pesach nos da la libertad de la esclavitud del pecado. Acá cancela el pecado. Así podemos ver que los dos machos cabríos son tipos de Yeshua HaMashiach,
Los dos son tipos de Yeshua HaMashiach en una clara alusión a la relación profética como Mashiach. Es la única manera que podemos verlo, si reconocemos que Yeshua es el Mashiach justamente. Y yo sé, entre paréntesis, ¿no? Después de haber visto de múltiples justamente relatos de la historia de nuestros hermanos de Judá que han de alguna manera escrito, pero muchísima información histórica de lo que sucedió en ese tiempo, de alguna manera. En el tiempo me refiero al tiempo previo de alguna manera a cuando el templo fue destruido, ¿no es cierto? Que fue cuando Yeshua transitaba. Toda esa información histórica que está allí, realmente ellos, los que realmente profundizan en ese tema, saben que Yeshua es el Mashiach, reconocen que Yeshua es Mashiach. Por eso por ahí vemos en algunos grandes rabinos que después de muerte han dejado cartas y expresan justamente de que han reconocido que Yeshua es el Mashiach. Y realmente es precioso porque ellos saben, hay información precisa. Por eso les digo que es precioso. El concepto de Mashiach justamente no es un concepto cristiano como muchas veces se da. Es un concepto que viene de nuestros hermanos de Judá. Ellos son los que conocen justamente del Mashiach, no otros justamente. Después se tomó para de una manera enseñar del tema, pero ellos son los originales. Uno claramente para expiación era de los que tomaban de ese macho cabrío por los pecados del pueblo, que lo dice ahí en Levítico 16:9, a Aarón acercará el macho cabrío designado por sorteo para el Eterno, ¿no es cierto? Y hará con él un sacrificio expiatorio. Ahí estamos bien. El otro siendo llevado al desierto, en las naciones, ¿no es cierto? En donde está lejos de su pueblo, en donde como en todo desierto no hay agua. ¿Qué es el agua? Es símbolo de Torá. ¿Y qué sucede en las naciones? No hay Torá, ¿no es cierto? Justamente para que por intermedio de él, ¿qué es lo que sucede? Intermedio de él se procure expiación, que es lo que está haciendo Yeshua HaMashiach en medio de las naciones. Vuelvo a repasar este verso. Y el macho cabrío designado por sorteo para Azazel se parará vivo ante él, ante el Eterno, perdón, para procurar expiación por su intermedio, para enviarlo a Azazel en el desierto. Y vemos entonces la función profética de Yeshua en las naciones, entre aquellos que de alguna manera están sin Torá, sin agua, en el desierto justamente, enviado con un propósito de ir y buscar las ovejas perdidas de alguna manera, o entremezcladas, digámosle así, entre las naciones, en el desierto justamente. Definitivamente la ceremonia de Yom HaKippurim solo adquiere su comprensión completa cuando la contemplamos desde una perspectiva profética de redención mesiánica a través de Yeshua HaMashiach. De otra manera pasa a ser un hukim, algo que no se explica por qué estaba allí, pero estaba con un propósito, marcar que el que habría de venir y que vino, el Shiloh, el enviado, Yeshua HaMashiach, cumple, aplica para Mashiach, y él cumple también esta instrucción. Solamente que esta lo está marcando, este tiempo de Kippur, una vez y para siempre, lo hace desde el lugar celestial, justamente, desde el templo celestial, modelo del cual se construyó en la tierra, ¿no es cierto? Y que año a año se venía haciendo este sacrificio, ¿no es cierto? Pero vamos a ver qué pasó después de ese año en el cual él justamente entrega su vida. Vamos a ver, podemos repasar lo que el Eterno a través del profeta Isaías nos habla del sacrificio de sustitución de Yeshua HaMashiach en favor de nosotros. ¿Qué decía el profeta Isaías? Muy conocido pero bueno, bien vale recordarlo. Isaías 53, los versos 5 y 6 dice: pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando leemos esto, que Isaías 53 declara que habría de suceder, y bueno, no solamente este verso, los otros versos asociados, y lo leemos en un contexto de aquellos que no reconocen a Yeshua como Mashiach, no se dan, dicen, y eso dice Isaías 53, lo que pasa es que muchas veces no están acostumbrados a leerlo. Es más, en algunos lugares no se lee
digamos, este mensaje profético, mesiánico, por decirlo así, justamente del Mesías, del Mashiach. El carnero sacrificado, que se llama la suerte para Jehová, representa aquel aspecto de la muerte de Yeshua HaMashiach que tiene que ver con expiatorio, justamente. Veamos también ya ahora qué dice el Brit Hadashah, qué dice, por ejemplo, allí el Shalía Shaul, justamente cuando escribe esta carta a los hebreos, justamente que estaban allí. Dice, Hebreos 9, 24 al 28, vamos a leer. Dice, porque no entró el Mesías en un santuario hecho por manos, representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Elohim por nosotros. Y no para ofrecerse repetidamente a sí mismo, tal como entra el Cohen Gadol en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Verso 26. De otra manera, hubiera sido necesario padecer repetidamente desde la creación del mundo, pero ahora ha sido manifestado una vez por todas en la consumación de los siglos, para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Y tal como está establecido para los hombres que muera una sola vez, y después de esto el juicio, así también el Mesías fue ofrecido una vez y para siempre, para llevar la carga de los pecados de muchos, y se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a los que esperan para salvación. Y ese día podremos decir, Baruch haba Beshem Adonai, porque estamos a las puertas del retorno, se está preparando, Él está preparando, está anunciando, nos está avisando. Eso es lo que tengamos presente. Por eso es que es importante que este tiempo, especialmente este tiempo, que estamos viendo de alguna manera las circunstancias que se están dando a nivel mundial, nos está advirtiendo, Él viene pronto, y al final voy a dejar un mensaje abierto para entender algo de esto. Es interesante notar que según relatos históricos de nuestros hermanos de la casa de Judá, con respecto a Yom HaKippurim, podemos leer que los Cohen, ¿no es cierto?, tenían, el Cohen Gadol, mejor dicho, tenían dos planchas, dos placas de metal. En una se encontraba escrito para Jehová y en la otra para Azazel. Todos estos relatos yo les voy a mostrar acá después, copias, ¿no es cierto?, de los escritos históricos justamente, que son registros. A muchos por ahí no están de acuerdo de compartir estas cosas, pero de alguna manera sabemos que son registros históricos de lo que sucedió, y de alguna manera vamos a ver cómo esto, sin querer, de alguna manera, podemos decir realmente Yeshua HaMashiach era ese Mashiach esperado justamente. Ya lo vamos a ver. Lo interesante de estos escritos es que desde 40 años antes de la destrucción del templo, ¿se acuerdan que el templo fue destruido en el año 70? ¿No es cierto? Pero resulta que quedaron registros. Ellos sin saber registraban todo. En el Talmud, en muchos escritos que quedaron escritos justamente, y durante 40 años nunca más el nombre para Jehová cayó en la mano derecha del Cohen, sino siempre a la izquierda. Ya se los explico y se los voy a leer. En ese momento de seleccionar, por suerte, el cordero para Azazel o el cordero para Jehová, se elegía justamente, por suerte, justamente, y bueno, era de alguna manera lo que se venía haciendo siempre así, ¿no? Y cuando caía la suerte en la mano derecha para el cordero que iba a ser sacrificado, entonces se decía que era aceptado por el Eterno ese sacrificio del cordero, ¿no? Y bueno, en la mayoría de los años caía, en algunos años cuando empezó a decaer la parte espiritual de Israel, no siempre caía en la mano derecha, como que no siempre era aceptado el cordero, el sacrificio de ese animalito en ese tiempo, ¿no? Y se empezó a ver ese registro. Yo no puse todos los registros, puse nada más que los registros más contundentes. Pero ¿qué sucedió? Resulta, y eso lo voy a mostrar allí escrito. Quedó registrado que los últimos 40 años antes de la destrucción del templo, nunca, eso es algo imposible que suceda estadísticamente, nunca quedó en la mano derecha en la selección del cordero para el sacrificio, siempre quedó en la mano izquierda.
símbolo de que no se aceptaba ese sacrificio. Y vamos a decir, y bueno, está bien, durante 40 años es muy raro. Es más, nuestro hermano de Judá quedó escrito, pero no sabían qué pasaba. No solamente eso, hay otras cosas más. Eso es uno de los datos que llaman la atención. Ahora, si nosotros vemos, uno saca la cuenta del año 70, 40 años antes, estamos hablando del año 30. ¿Qué sucedió allí? Más allá de que la tradición dice otra fecha. Esa fecha habría sido justamente la fecha en la cual Yeshua HaMashiach es presentado él como corbán, como sacrificio, como sangre, como cordero que nos permite entrar justamente, o el que va a ministrar después para perdón también de los pecados desde el lugar celestial. Él en ese año presenta su vida como corbán pesa justamente. El año 30 sería ese año, 40 años antes de la destrucción del templo. Nunca más sucedió de que saliera elegido de alguna manera para sacrificio y para aceptación de los pecados, del perdón de los pecados del pueblo en la mano derecha. Siempre salió en la mano izquierda. Eso es algo que realmente no se explicaba. Y otras cosas más que vamos a ver ahora. Fíjense, acá yo tomaba un extracto justamente. Uno puede ir a esto y buscarlo. Hoy día con el tema digamos, del acceso a internet tenemos muchísima información que en otros tiempos no se tenía, porque esta información inclusive no está traducida, entonces está en hebreo y está en inglés, el lugar donde tienen nombres así. En este caso este es un Talmud de Yomá, se llama el tratado Yomá 39b, ¿no? Hay otras partes interesantes, pero fíjense, yo hice la traducción del inglés al español y dice así la traducción: los sabios enseñaron, lo que dice ahí, lo que está acá puesto, digamos, está en hebreo y después está en inglés. Entonces, traduciéndolo del inglés, los sabios enseñaron durante el mandato de Shimon HaTzadik, un Kohen Gadol que estaba en ese tiempo justamente previo a la muerte y resurrección de Yeshua. Dice así: durante el mandato de Shimon HaTzadik, justamente Simón el justo, ¿no? La suerte para Dios, así está escrito, siempre surgió en la mano derecha del sumo sacerdote. Entiendan bien lo que estoy leyendo. Estoy haciendo un contexto, una previa, digamos así. Siempre surgió en la mano derecha del sumo sacerdote. Después de su muerte, estamos hablando justamente, ocurrió solo ocasionalmente. O sea, vamos viendo que primeramente era aceptado, digamos, el sacrificio. En otro momento empezó a salir ocasionalmente, como que ya no estaba bien el pueblo. Sabemos que pasó justamente que ya el pueblo justamente no transitaba acorde a la voluntad del Padre Eterno. Entonces, solo ocurrió ocasionalmente, pero durante los 40 años anteriores a la destrucción del segundo templo, la suerte para Dios no surgió en absoluto de la mano derecha del sumo sacerdote. Así también, hasta ahí tendría que haber puesto un punto aparte. Hasta ahí tenemos el tema de esa elección por la suerte. Estamos viendo que en un tiempo fue aceptado, después empezó a decaer espiritualmente, por ahí salía aceptado, por ahí no, ¿no es cierto? De acuerdo a la condición de cómo estaba espiritualmente el pueblo, pero 40 años antes de la destrucción, acá está registrado, ellos lo escribieron, nada más que escribieron, no tenía ninguna connotación de ocultar ni relacionarlo. Nosotros estamos relacionando ahora lo que sucedió 40 años antes de la destrucción del templo, la muerte de Yeshua HaMashiach. No está puesto acá, esto lo estamos diciendo nosotros nada más. O sea que esto que estamos dando a luz, a conocer de alguna manera, está escrito, es relato histórico. No es que estemos usando el Talmud para predicar el Talmud, estamos usando la información registrada justamente en forma directa. Ellos fueron los que estuvieron allí, no había otro, y quedó escrito, así, bienvenido que había quedado escrito, porque tenemos fuente documental de lo que sucedió. Eso es importantísimo, por eso yo valoro mucho, y a veces no me queda bien, digamos, cuando por ahí se critica estas fuentes de alguna manera. No lo estamos usando para predicar ni para enseñar, estamos usando como fuente de alguna manera para demostrar por intermedio de esto de que Yeshua HaMashiach que Yeshua es el Mashiach, justamente cumpliendo. No solamente eso, fíjense, durante 40 años, estadísticamente los que manejan estadísticas se van a dar cuenta que esto tiene una probabilidad altísima que se pudiera dar esto. O sea,
Es imposible, por decirlo así, que se dé por 40 años o 40 veces siempre esta situación. Imposible. Así también, otra cosa más. La tira de lana carmesí que estaba atada a la cabeza de la cabra que, bueno, acá le ponen cabra, ¿no? Que a la cabeza de la cabra que fue enviada a Azazel, no se volvió blanca y acá tenéis otro punto. Este era otro tema también. Había una tira justamente, de lana carmesí roja, digamos así, que se ataba al macho cabrío que se enviaba al desierto y que después caía al despeñadero, se la enviaba con un hombre para realmente caer, y después había otra que se dejaba en el templo, ¿no? Esa, de alguna manera, se pasaba de roja a blanco cuando era aceptado de alguna manera del sacrificio, ¿no? Es raro, pero es extraño, pero así sucedía, a veces sí, a veces no. Bueno, ¿qué dice? Así también la tira de lana carmesí que estaba atada a la cabeza de la cabra que fue enviada a Azazel, no se volvió blanca durante esos 40 años. Otra situación más, tampoco se volvió blanca durante los 40 años. ¿Hay una probabilidad que eso suceda? También altísima. No fue aceptado ese sacrificio de alguna manera, ese chivo expiatorio como de alguna manera sacrificio por el perdón de los pecados, porque ya había sido presentado el único y para siempre, justamente nuestro Cohen Gadol había presentado la sangre. Y la última, hay otras más, pero otras de las que puse acá, que le leo acá, no que puse, que estoy leyendo, estoy traduciendo, y la lámpara más occidental del candelabro, así dicen ellos, sería el del menorá, no se quemó continuamente. Bueno, ¿qué pasaba? Yo se lo explico, yo profundicé un poco más y era lo siguiente. En el menorá, en el templo estaba la menorá, justamente como si fuera esta, y siempre dejaban prendida una lámpara, le llaman la lámpara occidental, la más, justamente, una se dejaban prendida siempre, justamente, para poder encender las otras, porque tenía que ser encendida todos los días. Bueno, sucedía que en esos años se les apagaba. Y hacían, se procuraban de ver de qué pasaba y se les apagaba, y bueno, eso sucedió durante los 40 años también. Todo eso está registrado, Hay otro registro que no lo he puesto, justamente que era, acá lo puse. En este mismo tiempo, 40 años previos a la destrucción del templo, la luz occidental no seguía encendida como lo fue anteriormente, y las puertas del templo nunca más se abrieron por sí mismas. Sucedía que esas cosas, esos son misterios que anteriormente a esa fecha las puertas del templo se abrían, justamente, como que veo que a veces pasa, algo se mueve, se abre solo, se cae, como pasó ayer en casa, solo no saben qué pasaba. Bueno, estas cosas también solo se movían, se abrían, justamente. Durante esos 40 años nunca más se abrieron las puertas del templo. Suceso registrado. El que más me marca era el que es escritural, netamente escritural, era la suerte la suerte que se echaba allí, las 2 tablillas que se sacaban. Ese es lo que más me marca. Lo otro, como no tiene ese registro escritural, podemos tomarlo como registro histórico que sucedió, como confirmación suplementaria de que los 40 años previos a la destrucción del templo pasó todo esto. También hay otro tratado en Rosh Hashanah 31b que dice 40 años, acá lo puse directamente para no ocupar tanto espacio, 40 años previos a la destrucción del templo, la porción de la mano derecha del Cohen Gadol sobre los sacrificios de las cabras había cesado como lo fue previamente, y el cordón de color carmesí puesto en Yom Kippur nunca más se tornó en blanco, lo cual indicaba el perdón de Elohim sobre los pecados de Israel. Esto es otro tratado. Recién leí el del Talmud, justamente, que se llamaba, era Yomá 39b, y este es otro tratado que es uno de Rosh Hashanah 31b también, justamente. Bueno, y esta es lo que la cuenta que le dice recién. Si restamos los 40 años a los 70 justamente de la destrucción del templo, nos dará el año 30, que es muy posible que haya sido el año cuando Yeshua HaMashiach entregó su vida sobre el madero del Gólgota. Algo que no está puesto acá, y lo digo así como un paréntesis, ¿no? Nosotros estamos llevando adelante, bueno, los que estamos acá conocemos, estamos llevando adelante un anuario, un calendario, ¿no es cierto?, que está hecho en base a las condiciones que nuestro Padre Eterno nos marcó que fuese, tomando en cuenta la lumbrera mayor,
¿no es cierto?, el sol, tomando en cuenta la lumbrera menor, la luna, tomando en cuenta las estrellas para marcar los tiempos. En base a todo eso que el Eterno nos dio allí desde el Bereshit, desde el Génesis, ¿no es cierto?, armamos un anuario, un calendario, ¿no es cierto?, el cual nos guiamos, ¿no es cierto?, que tratamos de que sea independiente, tratamos no, que lo hacemos, termina siendo independiente, no porque queremos, sino porque termina siendo independiente de los otros que están vigentes que se usan en la actualidad. No es el tema del calendario hoy día, no lo quiero marcar, simplemente quiero marcar un detalle. Hecho, para lo que les interese, lo tengo presente, después no lo he puesto acá por una cuestión de tiempo, porque ya agoté el tiempo. Bueno, sería sido lindo meterlo, sino que en ese calendario, haciendo la retrospección sería, llevándolo, es un trabajo, pero se puede hacer, lo he hecho y gracias al Eterno lo puede llegar al año 30. ¿Qué creen que me encuentro? Con que el año 30, ese 14 de Abib, que es el día del sacrificio de nuestro Adón Yeshua, cae a mitad de semana, en un miércoles, digámosle así, en este cuarto día, digamos, en el calendario del Señor. Lo cual nos está marcando de que realmente ese año, el año 30, es muy, o sea, aplica para que sea realmente el año del sacrificio del Yeshua HaMashiach, siendo el Corbán Pesaj allí en ese momento. Entonces, qué interesante que esta información que tenemos histórica diciendo de que esos 40 años antes de la destrucción del templo, que está marcado en el año 70, llega el año 30 y en el año 30 confirmamos. O sea que para nosotros nos da una doble confirmación, no solamente que Yeshua HaMashiach es el Mashiach justamente, sino que los tiempos que estamos marcando a través del calendario, ¿no es cierto?, que estamos siguiendo, también se suma que es real, coincide, no es que coincide, sino que da justamente, es precioso todo esto. Así, aquí podríamos aventurar que el Eterno nos está mostrando que Jehová no acepta ya más la ofrenda animal por el pecado, sino solamente la ofrenda perfecta de Yeshua HaMashiach, cumpliéndose así lo anunciado por el Eterno a través del profeta Daniel. Fíjense, y acá hay para seguir todo un día, pero simplemente voy a marcar esto nada más. Fíjense, Daniel 9, de alguna manera los que me conocen saben que esto he trabajado con este tema por muchos años, con personas que ya no están inclusive. Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la transgresión y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y el verso 25 sigue diciendo, sabe pues, le dice a Daniel, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, que es Yeshua HaMashiach, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y fíjense, el plan del Eterno no terminaría ahí. Hoy sabemos porque el desarrollo de los acontecimientos históricos ha ido aclarando muchas de las profecías que la tarea como Mashiach llevó adelante Yeshua, porque no es el tema de hoy día, pero todo ese relato se puede encontrar en el tiempo de las 70 semanas justamente de Daniel, y va y se concluye y en eso los rabinos inclusive lo aprueban justamente, y saben perfecto, no está puesto acá, y saben perfectamente que en esa primera mitad del primer siglo justamente fue quitado el cetro de Judá, que eso quiere decir que eso concuerda que cuando fuese la profecía que se fue dado para Judá, allí cuando es bendecido a los hijos de Jacob, allí se le dice justamente que cuando fuese quitado el cetro de Judá, habría de venir justamente el Mashiach. Y ahí justamente, ¿qué sucedió? Ellos mismos dicen, lástima no lo puse acá, pero ellos mismos reconocen, hay documentación histórica que ellos dicen en ese tiempo que fue quitado el cetro de Judá cuando el imperio romano estaba allí tomando la tierra santa justamente. Entonces, y confirmando de que Yeshua era Mashiach, porque fue quitado el cetro de Judá y ahí aparece Yeshua. Precioso, entonces también documentación histórica, ¿no? Que lo tenía a mano, no se me pasó de ponerlo acá, pero está esa documentación. Hoy sabemos por el desarrollo de los acontecimientos históricos que
ha ido aclarando muchas de las profecías, que la tarea de Mashiach, que es la de rescatar no solo a la casa de Judá, sino también a las 10 tribus de la casa de Israel, dispersas en todas las naciones. Por este contexto que estamos hablando, ¿no? Se daría a través de dos venidas. La primera, 490 años después de Daniel, ¿no es cierto?, como el Mashiach ben Yosef y el Mesías sufriente, y la siguiente, después de 2 días, esto, acá cierro con esto, y después de los 2 días, esto de los 2 días está marcado en varias partes, el mismo Yeshua, inclusive cuando está allí con las samaritanas también está, pero voy a marcar la que dice el profeta Oseas 6:2, que mi hermano lo marcó el otro día también, como Mashiach ben David, el Mesías Rey, que establecerá su reinado eterno desde Jerusalén. Fíjense lo que dice Oseas 6:1, venid y volvamos a Adonai, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y el 2 dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y acá cierro, acá no hago más comentarios. Solamente digo, si Yeshua HaMashiach subió al Padre en el 30, ¿no es cierto?, en el año 30, solo basta sumar justamente los 2 días proféticos, que son 2000 años, anunciados por el profeta para avisarnos. Este tema, recordaba cuando hablaba de este tema, justamente con un hermano que hoy no está presente entre nosotros, pero lo compartíamos juntos, llevándolo, digamos, en el auto, y justamente salió este tema y me acordé, dije, realmente es un tema para ponerlo porque realmente cabe acá, ¿no? Realmente el anuncio de que en los días que está marcado en el calendario, en el anuario que llevan nuestros hermanos de Judá, bueno, hay una fecha allí, 5.779 para este año, ¿no? Bueno, si realmente ellos saben, y yo digo siempre, cuando comparto esto con personas que son de la casa Judá, le digo, ustedes saben realmente que le han sacado los 210 años por un propósito, ¿no? ¿Y cuál era el propósito? Para que no se sacaran especulaciones, porque si a eso le sumamos 210 años que saben que no están, porque fue el tiempo que faltaba para estar allí en Egipto, ¿qué llegamos? 5.990, digamos, tomando en cuenta que ya dentro de poquito, dentro de unos meses ya entra para ellos el nuevo año, para ellos, ¿no? Entonces estamos hablando de que coincide con esto, con esta cuenta que estoy sacando así a grandes rasgos por otro camino. O sea, esto es simplemente para decir, mis hermanos, tengamos presente que los tiempos están señalando, que nos preparemos. Por eso es importante que lleguemos a personas que están en este momento, no sé cómo llamarle, quizás un poco tibias, para no llamarle frías, un poco tibias, ¿no es cierto? Y decirle, mis hermanos, pónganse, porque realmente los tiempos que vienen no son tiempos cualesquiera, porque el profeta nos está anunciando, nos está diciendo, nos está marcando que estos son los tiempos previos a la venida de Yeshua HaMashiach. O sea, no es cualquier tiempo que estamos transitando. Vemos la violencia, vemos el desamor, vemos cómo se pierde el valor por la vida por nada. Lo vemos acá. O sea, no hace falta ver el noticiero de grandes capitales. Lo vemos en nuestra ciudad, donde en todo lugar lo vemos en forma cercana. O sea, y ni hablar de los acontecimientos ya cercanos justamente digamos, a Israel, ni hablar justamente. Entonces, sepamos que nos tenemos que, esto no es de alguna manera inculcar miedo, al contrario, es fortalecernos, saber, tenemos que seguir estudiando, transitando, trabajando, procurando, tenemos que tener lo mejor, ¿no es cierto? No, esto no tiene nada que ver, pero sí estar en buenas condiciones. Decíamos ahora ya saliendo de este tiempo, de tiempo de sacar la levadura, esto es parte, para que lleguemos al próximo tiempo de Kippur, de alguna manera sin tanta carga, si podemos llegar a presentarnos y decir realmente fue aceptado, justamente fuimos perdonados, justamente, y que si ese es el año, el otro que venga, o el otro, alguno de estos años, que el tiempo donde comience esa grande tribulación, porque estemos bien, porque sabemos que nuestro Padre Eterno nos va a cuidar, cobijar, guardar. Hará lo que no sé cómo lo hará, pero algo va a hacer para guardarnos y cobijarnos. Pero nosotros tenemos que tener algo de nuestra parte, no ser fríos, no estar, bueno, más adelante. Muchos lamentablemente creen, más adelante me voy a comprometer porque toman el compromiso
pero no es un compromiso para con el hombre, es un presentarse ante el Padre Eterno para que podamos ponernos a cuenta, transitar en sus tiempos, marcar las moedim, hacerse ensayo. Hemos transitado este tiempo donde hemos hecho ese corbán pesa, ese corbán hagigá, ensayos de lo que realmente se va a hacer también, o se hizo justamente, ensayos de lo que va a ser justamente Teruah, Kippur, Sukkot, todas estas cosas que de alguna manera están marcadas para señalarnos a lo que fue Yeshua y lo que vendrá a ser Yeshua justamente. Así que bueno, no me quiero extender más porque realmente hay mucho para compartir y realmente es precioso como el Señor nos marca, nos habla y bueno, nos exhorta para que motivemos a otras personas, a otros hermanos o quizás personas que transitan creyendo que más adelante van a tener tiempo para la religión, dicen ellos, ¿no? No, mis hermanos, llevémoslo, pinchémoslo, como quien dice, motivémoslo para que se vuelvan, hagan teshuvá pronto, como lo pudimos hacer nosotros también en su tiempo y estamos transitando en emuná. Esforzadamente sí, pero transitamos en emuná y de alguna manera en kedushá, apartados justamente del sistema. Así que mis hermanos, con esto estoy cerrando, por ahí se hizo un poquito más extenso, pero meditaba justamente el tema, quería no hacer un cierre allí un poco cerrado a lo que pasó, sino llevarlo y trasladarlo a estos tiempos. Realmente mal habría de hacer si lo guardase para mí, si no quisiera, a menos, pocas veces hablo de este tema, pero es importante que lo marquemos, que lo tengamos presente realmente, que cada uno saque sus conjeturas, ¿no es cierto?, para los tiempos que estamos viviendo y que nos preparemos y que motivemos a otros para prepararnos. Mis hermanos, si no hay otro aporte más de lo que ya ha habido, les pido que nos pongamos de pie y hagamos este tiempo de tefilá de oración.